El juez llamó a mi esposa mi amor, y toda la sala del tribunal lo escuchó. Recuerdo la forma en que el sonido resonó en las paredes. Al principio, no se registró. Pensé que tal vez lo había imaginado. Quizás alguien más le estaba susurrando a alguien cerca de mí, pero no. Las palabras vinieron desde el banquillo, del hombre que estaba a punto de decidir mi futuro, del mismo hombre que me había mirado como si yo fuera algo podrido debajo de su zapato. En el momento en que lo dijo, todo quedó en 1900. Silencio. No, tranquilo. Silencioso. Ese tipo de silencio que golpea más fuerte que cualquier grito. La gente volvió la cabeza. Algunos jadearon, y Emily se quedó helada. Ella ni siquiera parpadeó. Simplemente se sentó allí con los ojos fijos en el juez, con los labios entreabiertos, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Fue como ver una casa de cristal romperse en cámara lenta. Cada fragmento capta la luz. Cada verdad queda expuesta de repente. Mi abogado se volvió lentamente hacia mí, sin palabras, solo una mirada. Esa mirada que tienes cuando algo mucho más grande de lo esperado aterriza en tu regazo. No me moví. Mis manos se apretaron alrededor de los bordes de la mesa, tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Me dolía el pecho como si mi corazón hubiera olvidado cómo latir. Y entonces me di cuenta. Todo el caso, todas las acusaciones, las mentiras. Esta sala del tribunal no era solo un lugar de justicia, fue una etapa, y yo era el tonto Estaban engañando. Pero ahora, por primera vez, el telón se había corrido. Todo había empezado 3 meses antes. Emily permaneció en la sala de estar, tranquila y serena, mientras los agentes me llevaban esposado. Liam, mi hijo, había estado durmiendo en la otra habitación, o al menos eso esperaba. Todavía no sé si lo vio todo. Las luces rojas y azules parpadeantes rebotaban en las paredes. Mi cara se presionó contra el frío metal del coche patrulla. El silencio de mi propia esposa mirándome, partir como si fuera un extraño. La policía me dijo que ella había solicitado una orden de protección de emergencia. Ella afirmó que había abusado física y emocionalmente, que temía por su vida. Al principio me reí, no porque fuera divertido, sino porque era imposible. Emily era la única persona en la que confiaba más que en nadie. 12 años de matrimonio, cumpleaños compartidos, visitas hospitalarias, noches de insomnio con nuestro recién nacido. ¿Cómo pudo mirarme y decir esas cosas? Podía creerles, pero a medida que las cargas se acumulaban y el sistema comenzaba a abrirse camino en mi vida como una avalancha lenta, me di cuenta de algo aterrador. La creencia no importaba, la percepción lo hizo. Y Emily, con su voz suave y sus lágrimas perfectas, sabía exactamente cómo crear una percepción que me hiciera parecer un monstruo. En el tribunal, ella permaneció sentada como una flor rota, frágil, inocente. Vi a los miembros del jurado inclinar la cabeza con simpatía. Vi a la jueza sentir lentamente mientras hablaba. Escuché los suaves sollozos desde la última fila. Nadie lo cuestionó. Ninguna persona me miró. Hasta ese momento. Hasta que el micrófono del juez permaneció encendido. El hombre con el mazo, la túnica, el poder de destrozar mi vida, acababa de llamar a mi esposa su amor. 2 palabras. Eso fue todo. Pero esas 2 palabras fueron un martillo que abrió todo. Y lo supe. Esto no fue solo una traición. Fue la guerra. Una guerra que no pedí. Una guerra para la que no estaba preparado. Pero no tuve más remedio que luchar contra uno. Porque cuando la persona que más amas se vuelve contra ti, cuando el que compartía tu cama ahora apunta con un arma a tu personaje, o te levantas o desapareces. Ese día elegí quedarme de pie, y la verdad empezó a traspasar las mentiras. ¿Alguna vez alguien ha mentido sobre usted tan profundamente que incluso usted comenzó a preguntarse si era verdad? Cuéntamelo abajo. Escribe "Mi verdad importa" en los comentarios si algunas vez te silenciaron o dudaste por algo que no hiciste. Tu historia podría darle a otra persona el valor de hablar, y si crees que más personas necesitan escuchar historias como la mía, crudas y reales, presiona el botón de suscripción. No para mí, por todas las personas que siguen atrapadas en el silencio, esperando su momento de ser escuchadas. Mi nombre es Daniel Herrera, tengo 39 años, y hasta hace poco pensaba que tenía una vida bastante normal. Vivo en San Antonio, Texas,
en un vecindario, pequeño y tranquilo con aceras anchas, perros ladrando y olor a pasto cortado los sábados por la mañana. Trabajé como mecánico en el mismo taller durante casi 10 años. Mis manos siempre olían a aceite y metal, y sinceramente, me gustaba. Había algo reconfortante en la rutina, algo fundamental sobre usar tus manos para arreglar cosas, al menos cosas que podrían arreglarse. Conocí a Emily en una campaña de donación de sangre. Ella era enfermera, seguro, amable, el tipo de mujer que recordaba tu nombre incluso si solo te había conocido una vez. Llevaba una bata médica con personajes de dibujos animados y sonreía como si no le costara nada. Me enganché al instante. Un año después, nos casamos bajo un enorme roble detrás del rancho de mi tío. Esa mañana llovió, pero el sol salió justo a tiempo para la ceremonia. Parecía sacada de una revista, y estaba orgulloso, muy orgulloso. Emily siempre quiso ser madre. Recuerdo la forma en que decoró la habitación de Liam, colores pastel, estrellas, en el techo, un móvil que sonaba suaves canciones de cuna. Perdimos a nuestro primer bebé en su segundo trimestre. Casi la rompió. Pero cuando Liam llegó 2 años después, sano y con los ojos muy abiertos, ella lo abrazó como si estuviera hecho de vidrio y lloró más fuerte de lo que jamás había visto. Esa mujer, la que tarareaba canciones de cuna mientras doblaba ropa de bebé, es a ella a quien seguí tratando de encontrar, incluso cuando las cosas cambiaron. Porque sí cambiaron. No todo a la vez. No como una escena de película, sino lentamente, como el agua hueca una roca, sutil, gradual, invisible desde el exterior. Después de que Liam cumplió 5 años, Emily volvió a trabajar a tiempo completo en el hospital, turnos de noche principalmente. Al principio pensé que simplemente estaba cansada, distante, quizás abrumado, pero luego dejó de preguntarme sobre mi día. Ella dejó de cocinar, dejó de reírse de mis chistes tontos. Había más secretos en sus ojos, más silencio entre nosotros. Durante la cena, lo atribuí al estrés. El matrimonio pasa por fases, ¿verdad? Empecé a trabajar horas extras para darle más espacio. Recogía a Liam de la escuela, cocinaba, limpiaba, lo arropaba y esperaba a que ella volviera a casa. A veces regresaba y se iba directamente a la ducha sin decir una palabra. Me dije a mí mismo que no lo tomara como algo personal. Me dije a mí mismo que ella estaba pasando por algo y como su esposo, mi trabajo era ser paciente. Pero la paciencia puede parecerse mucho a ser invisible. Y, finalmente, ese sentimiento invisible se apodera de tu garganta y te hace cuestionar tu propio valor. Hubo momentos en los que de repente volvía a ser dulce. Traía a casa pasteles del café cercano al hospital. O tendríamos noches de cine con Liam, y ella apoyaría su cabeza en mi hombro como si no pasara nada. Esos momentos fueron como migajas que alguien dejó caer tratando de evitar que te dieras cuenta de lo perdido que estás, en realidad. Mirando hacia atrás, veo las señales. Un mensaje de texto que ella no quería que leyera. Un olor en su camisa que no me pertenecía. La forma en que atendía llamadas en el baño con el grifo abierto. Los noté a todos, pero los ignoré, porque la verdad parecía más peligrosa que la mentira. Y ahora, aquí estaba yo, en un tribunal, acusado de ser un hombre violento, un manipulador, un peligro para la mujer que amaba y el niño por el que vivía. Nunca le puse un dedo encima a Emily, ni una sola vez, pero ella sabía exactamente cómo expresar las cosas, cómo hacer que su voz tiemble lo suficiente, cómo hacer que cada momento suene como un lento descenso a los infiernos. Ella pintó una versión de mí que no existía, y la gente le creyó, porque ¿por qué no lo harían? Una enfermera, una madre, una esposa, lágrimas en sus ojos. ¿Un hombre como yo? Probablemente sea otro veterano de la clase trabajadora, con manos callosas y mal genio, fácil de etiquetar, más fácil de descartar. En el tribunal de la opinión pública ya había sido sentenciado. Recuerdo mirar mis propios zapatos durante su testimonio. Cuero desgastado, suciedad en las costuras, zapatos que habían caminado innumerables kilómetros para nuestra familia, zapatos que me habían llevado a través de despliegues en el extranjero, pasillos de hospitales, noches frías paseando de un lado a otro con un niño con fiebre.
y ahora permanecían inmóviles en el suelo de la sala del tribunal, como si ellos tampoco pudieran creer lo que estaban escuchando. Emily nunca me miró mientras hablaba, ni una sola vez, pero la observé todo el tiempo. Observé la forma en que parpadeaba más cuando mentía. Sabía eso sobre ella. Ella lo dice, y cada parpadeo se sentía como una traición. No hay grito más fuerte que el que tienes dentro de tu propia cabeza. No era perfecto. Ningún hombre lo es. Me frustré. Grité cuando las facturas se acumularon. A veces me cierro en lugar de abrirme, pero nunca la hice sentir insegura. Y ahora, no solo estaba perdiendo mi casa, esposa, y a mí, estaba perdiendo a Liam, el niño que me llamó su héroe, el niño que una vez esperaba afuera del garaje con su llave de juguete, listo para ayudarme a arreglar motores. No sabía que estaban pintando a su padre como un villano. Simplemente extrañaba los cuentos antes de dormir y los panqueques los domingos. Seguí pensando, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que 12 años de lealtad, trabajo duro y cenas familiares se convirtieron en tribunales y órdenes de alejamiento? Y luego, cuando el juez susurró esas palabras, mi amor, la habitación dio vueltas. Todo cambió. Por un momento, ya no se trataba de defenderme. Se trataba de por qué había hecho esto. ¿Por qué este hombre, con la túnica y el mazo, miró a mi esposa como si fuera suya? Fue entonces cuando la historia realmente comenzó a desmoronarse. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que alguna vez dijo que te amaba, quiero saber de ti. Comenta a continuación con las palabras, merezco la verdad. Si alguien alguna vez tergiversó tu historia o te describió como algo que no eres, tu verdad importa. Y si esta historia te resuena, presiona el botón de suscripción. Estamos construyendo un espacio donde finalmente se escucha a los no escuchados, y su voz pertenece aquí. La noche que me sacaron de mi casa, recuerdo las luces intermitentes que rebotaban en las ventanas del frente como una advertencia que no había visto venir. Eran casi las 9 de la noche. Liam acababa de quedarse dormido con su pijama de Spider-Man después de rogarme que leyera la misma historia 2 veces. Emily le había dicho buenas noches con una sonrisa cansada, lo besó en la frente y luego pasó junto a mí, sin decir una palabra. Eso ya no era inusual. Lo que fue inusual fueron los 2 patrulleros que se detuvieron frente a nuestra casa minutos después. Cuando sonó el timbre, abrí sin dudarlo. No había hecho nada malo, ni siquiera había salido de casa ese día, pero la expresión del rostro del oficial fue todo lo que necesitó para que se me revolviera el estómago. Tranquilo, pero frío, como si hubiera hecho esto cientos de veces y ya estuviera seguro de que yo era culpable. Daniel Herrera, estás detenido por agresión doméstica. Me quedé helado. Las palabras no se registraron al principio. Le pedí que lo repitiera. Incluso me reí un poco, pensando que tenía que haber algún error. Quizás se equivocaron de casa. El tipo equivocado. Seguí esperando que alguien dijera que fue un malentendido, pero nadie lo hizo. Me esposaron allí, mismo, en la sala de estar, mientras Emily estaba detrás de ellos. No llorar, no gritar, solo mirando, brazos cruzados. Sus ojos se vacían como una ventana con las persianas cerradas. Le pregunté qué estaba pasando. Le rogué que les dijera la verdad. Ella no respondió. Ella ni siquiera se inmutó. Ese silencio fue más fuerte que las esposas que me apretaban las muñecas. No me dejaron hablar con Liam. Yo pregunté, rogué, grité, mientras me acompañaban hacia la puerta. Grité su nombre, todavía estuviera dormido y no tuviera que ver a su padre arrastrado como un criminal. Pero una parte de mí sabía que había despertado. Una parte de mí sabía que él había oído todo. En la estación me sentaron en una fría habitación gris, con una mesa de metal y un espejo que sabía que tenía ojos detrás. Me leyeron mis derechos. Me dijo que Emily había ido al hospital con moretones y afirmó que la había empujado contra la pared. Dijo que temía por su vida. Dijo que esta no era la primera vez. Sentí como si las paredes se estuvieran cerrando. Nunca la había lastimado. Nunca. Ni una sola vez. Tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero yo nunca le había levantado la mano. Fui criado por un padre que me enseñó que la verdadera fuerza se medía por lo bien que contenías tu ira, no por el daño que podías causar con ella.
y había llevado esa lección conmigo todos los días de mi vida. Pero nada de eso importaba ahora. En el sistema, eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Especialmente cuando la persona que te acusa está tranquila y serena y dice todas las cosas correctas. Emily tenía las palabras. Ella sabía qué decir. Tenía años de experiencia en urgencias, redactando informes médicos y tratando con víctimas de abuso. Conocía el lenguaje del dolor y el miedo. Ella nunca esperó usarlo conmigo. Me retuvieron durante la noche. Ninguna llamada telefónica, ninguna explicación. Solo 4 paredes de hormigón y el sonido de mis propios pensamientos chocando unos contra otros. A la mañana siguiente me dejaron en libertad bajo fianza. Una condición de la fianza era que no podía regresar a casa. No pude contactar a Emily. No pude ver a Liam. Mi abogado me entregó una carpeta manila con una copia de la orden de protección de emergencia. En negrita decía que debía permanecer al menos a 300 pies de distancia de mi propia familia. No sabía a dónde ir. Mi teléfono estaba muerto. Mi billetera tenía $37. Tenía una muda de ropa y ningún plan. Mi hermana María fue la única persona a la que se me ocurrió llamar. Ella me levantó sin hacer una sola pregunta. Simplemente me abrazó fuerte y dijo que lo resolveríamos. Ella me creyó desde el principio. Ella siempre lo había hecho. A María nunca le había gustado Emily. Dijo que había algo detrás de sus ojos que parecía demasiado calculado, demasiado perfecto. Solía descartarlo como celos fraternales, pero ahora me preguntaba si María había visto algo que yo me negaba a ver, algo que no quería creer podría vivir en la mujer con la que me casé. Me quedé en la habitación de invitados de María. Era pequeño, con papel tapiz viejo y un ventilador de techo que chirriaba, pero se convirtió en mi refugio seguro. Pasé horas mirando al techo, repitiendo cada momento de mi matrimonio, tratando de determinar cuándo todo empezó a desmoronarse. La fecha de la audiencia se fijó 2 semanas después. Recuerdo haber entrado en la sala del tribunal con mi traje de nuestra boda, el único que tenía, preguntándome cómo diablos pasamos de los votos a esto. Emily se sentó frente a mí, flanqueada por un defensor de víctimas y un representante legal. Llevaba una blusa pálida, maquillaje mínimo y sin joyas. Ella parecía la pieza, como si la hubieran entrenado. Ella ni una sola vez miró en mi dirección. Cuando entró el juez, sentí que la tensión en mi espalda se tensaba como una espiral. Y luego ella habló. Calma, claro. Su voz temblaba en el momento justo. Ella le dijo al tribunal que yo tenía mal genio, que la había empujado durante una discusión, que temía por su seguridad y la de Liam, que había visto señales de que yo estaba perdiendo el control. Y en ese momento comencé a preguntarme si ella lo creía, si se hubiera convencido de su propia versión de la verdad. El cerebro humano es extraño. Puede torcer recuerdos, editar la realidad e incluso reescribir el pasado si lo alimentas con suficiente miedo o justificación. Comencé a preguntarme si Emily había reescrito nuestra historia en su cabeza, convirtiendo mis frustraciones en amenazas, mi silencio en peligro, mi ausencia en abandono. O tal vez, simplemente estaba mintiendo. Quizás siempre se trató de otra cosa. Custodia, dinero, un hombre nuevo. No lo sabía todavía, pero las semillas de la duda ya estaban plantadas y estaban creciendo rápidamente. El juez concedió una orden de restricción temporal y programó una audiencia completa para una fecha posterior. Salí de esa sala del tribunal sintiéndome como un fantasma, como si hubiera muerto en alguna guerra invisible y nadie se diera cuenta. Esa noche, María se sentó conmigo en el porche, sosteniendo 2 tazas de té. Ella no dijo mucho, simplemente puso su mano sobre la mía y dijo, Daniel, la gente te muestra quiénes son cuando creen que no puedes defenderte. Mire de cerca ahora. Y lo hice. Empecé a notar las grietas, pequeñas cosas que no cuadraban, el momento de sus heridas, los informes médicos, el hecho de que los amigos más cercanos de Emily de repente dejaron de responderme, la forma en que ella elaboró cuidadosamente sus palabras en cada documento. Estaba demasiado limpio, demasiado ensayado. Entonces supe que tenía que empezar a contraatacar, no con ira, no con miedo, pero con la verdad, con todo lo que me quedaba.
Si alguien alguna vez ha intentado reescribir tu historia sin tu permiso, quiero que lo comentes a continuación. Escribe, sé mi verdad, porque a veces la única forma de sobrevivir a una mentira es aferrarse a la verdad, como si fuera el último aliento. Y si estas historias te llegan cerca de casa, suscríbete a este canal. Contamos historias que otros tienen miedo de decir en voz alta. Y tal vez, solo tal vez, sea hora de que empecemos a escuchar. Fue una audiencia de rutina. Al menos, así era como se suponía que debía ser. Una formalidad procesal en una sala que olía levemente a cera para madera y a desesperación. El tipo de lugar donde la gente pierde sus hogares, sus hijos y su dignidad. Todo en el lapso de minutos. Unas pocas frases pronunciadas con cuidado. Me senté junto a mi abogado, rígido con un traje que ya no le sentaba bien al hombre en el que me había convertido. Tenía las manos frías, tenía el estómago apretado. Estaba tratando de no mirar a Emily, que estaba sentada al otro lado de la habitación como una estatua de porcelana, serena, frágil, intocable. Su expresión era ilegible, calma, como siempre. El juez revolvió los papeles en el estrado. Juez Mark Dalton, un hombre con perfecto cabello, plateado, y una voz que hacía que todo sonara como un veredicto. Lo había visto 3 veces antes. Nunca me miró por más de un segundo. Apenas parpadeó cuando habló mi abogado. Asintió con más frecuencia cuando el abogado de Emily se dirigió al tribunal. Lo había atribuido a un sesgo rutinario. Tal vez simplemente me parecía a todos los hombres que habían cometido errores antes que yo. Tal vez me vio a través del mismo lente que ve la sociedad cuando una mujer llora y un hombre permanece en 1900 de silencio. Pero ese día, ese momento específico, todo cambió. Emily acababa de terminar de dar su declaración. Había hablado en voz baja, con emoción, sus palabras llenas de dolor y arrepentimiento. Dijo que quería paz, que ella no estaba tratando de destruirme, que simplemente tenía miedo y necesitaba protegerse a sí misma y a nuestro hijo. Vi a la sala del tribunal beberla como si fuera un evangelio. Podía sentir el juicio en el aire. Se me pegó como humo. Entonces, algo sucedió. El juez inclinó hacia adelante. Parecía que estaba ajustando su micrófono. Presionó un botón, pensando que lo había silenciado, pero no lo hizo. Y en el silencio que siguió al testimonio de Emily, con las emociones de todos aún a flor de piel, lo susurró. «Estuviste perfecta, mi amor». Las palabras atravesaron el silencio como una espada. Durante un segundo, nadie se movió. Pensé que tal vez lo había imaginado. Quizás alguien tosió o revolvió papeles. Pero no, fue real. Lo vi. Vi a Emily congelarse. Su rostro palideció, sus labios se apretaron y todo su cuerpo de repente se puso rígido como una estatua hecha de secretos. Mi abogado se volvió hacia mí lentamente, con las cejas arqueadas y el rostro completamente en blanco. Entonces comenzaron los murmullos. El secretario del tribunal miró hacia arriba, confundido. Uno de los guardias cerca de la puerta cambió de postura. El abogado de Emily se inclinó y le susurró algo con los ojos muy abiertos, y el juez Dalton lo sabía. Se podía ver en la forma en que su rostro cayó. Miró a su alrededor, tratando de disimular, pero ya era demasiado tarde. Todos lo habían oído. Todo el mundo había oído a un juez referirse a una mujer en medio de un caso de violencia doméstica como «mi amor». Una mujer con la que se suponía que debía permanecer imparcial. Una mujer acusa a su marido de ser un peligro para ella y su hijo. Y yo era ese marido. Mis oídos sonaron. Mi visión se hizo un túnel. Por un momento pensé que me iba a desmayar. La garganta. El juez se quedó sin palabras y rápidamente ordenó un receso. Su mazo golpeó el banco como un trueno. Se suspende la sesión hasta nuevo aviso. Él no me miró. No miró a nadie. Él simplemente se puso de pie y se fue. Emily no se movió. Ella se quedó allí sentada, todavía congelada, todavía pálida. Ella no buscó a su abogado. Ella ni siquiera volvió la cabeza. Ella simplemente miró hacia adelante como si el mundo entero se hubiera resquebrajado frente a ella y estuviera intentando para no caer. Me levanté lentamente. Mis piernas apenas funcionaban. Mi abogado me tocó el codo suavemente, como diciendo que mantuviera la calma, pero había un peso en mi pecho que ya no podía soportar tranquilamente.
Ese fue el momento en que me di cuenta de que la verdad no solo estaba cerca. Había estado en la habitación con nosotros todo el tiempo, escondida detrás de una túnica negra y un mazo frío. Siempre había sentido que las probabilidades estaban en mi contra, que había entrado en una sala del tribunal ya tildado de culpable debido a una narrativa elaborada con tanto cuidado por alguien que sabía cómo parecer inocente. Pero ahora, el mismo hombre que tenía mi futuro en sus manos había expuesto algo oscuro, algo íntimo, algo personal. La sala se fue despejando poco a poco. Los susurros llenaron el aire como niebla. ¿Escuchaste lo que dijo? Él la llamó mi amor. Están involucrados. ¡Ay, Dios mío! Quería gritar, te lo dije. Quería agarrar a todas las personas en esa sala y obligarlas a ver lo que yo había visto durante meses. Las inconsistencias, los cambios de comportamiento, la manipulación. Pero no tuve que hacerlo, porque ahora lo habían visto por sí mismos. Y nada podía dejar de escuchar esas palabras. Estuviste perfecta, mi amor. Bajé en ascensor en silencio. Las luces fluorescentes parpadearon. Mi reflejo me miró desde las puertas de acero. No me parecía el hombre que era hace un año. Ese hombre tenía una familia, un hogar, un futuro. Este hombre estaba aprendiendo a respirar de nuevo en un mundo que ya no tenía sentido. Fuera del juzgado, finalmente exhalé. No fue una victoria, no fue un cierre, era solo oxígeno, del tipo que olvidas que necesitas cuando llevas meses conteniendo la respiración. María me estaba esperando en el auto. Cuando le conté lo que había pasado, ella ni siquiera se inmutó. Lo sabía, dijo. Sabía que algo andaba mal con él. Ella siempre lo miró como si fuera más que un simple juez. Simplemente no quería decirlo en voz alta. Pero ahora lo decimos todo en voz alta, Daniel. No más silencio. Y ella tenía razón. El silencio había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Y ahora las grietas estaban apareciendo. La verdad se me había escapado en un susurro, pero era más fuerte que cualquier mentira jamás contada sobre mí. Si alguna vez has visto caer la máscara de alguien en quien alguna vez confiaste, si alguna vez has escuchado una frase que lo cambió todo, quiero que la compartas en los comentarios. Escribe que casi me engañan, porque así es como funciona. La gente así casi gana, hasta que no lo hagan. Y si esta historia te resuena, suscríbete. No porque sea solo mi voz, sino porque tu voz también pertenece aquí. Aquí es donde decimos las verdades que otros intentan enterrar. Y cada vez que alguien escucha, el silencio pierde su poder. Los días posteriores al incidente en la sala del tribunal fueron borrosos. No rápido, no caótico, simplemente pesado, como si cada segundo tuviera el doble. Apenas dormí. Mi teléfono vibró sin parar con mensajes de personas de las que no había oído hablar en años. Algunos sintieron curiosidad, algunos estaban preocupados, y algunos, muy pocos, se disculpaban. Personas que habían creído a Emily sin dudarlo. Personas que habían susurrado a mis espaldas, pero que ahora se vieron obligadas a reconsiderar todo, porque ahora la mentira se había escapado, y no una mentira cualquiera, una mentira dicha por un hombre vestido con túnica que había jurado defender la justicia. Mi abogado presentó una moción a la mañana siguiente. Recurso por mala conducta judicial. Solicitud de investigación. Solicitud de sobreseimiento de caso por conflicto de intereses. Al principio las palabras no significaron mucho para mí. Eran solo pasos legales. Pero cada documento presentado se sentía como una pala, desenterrando la verdad que había estado enterrada bajo meses de engaño. Al cabo de una semana, comenzó la investigación. Se retiraron los correos electrónicos, textos, imágenes de vigilancia del vestíbulo del juzgado, registros de estacionamiento, reservas de hoteles. No podía creer lo que estaban descubriendo. Hubo mensajes entre Emily y el juez Dalton que se remontaban a casi 10 meses atrás. Al principio nada explícito, justo el tipo de charla trivial que baila al borde de lo inapropiado. Entonces, el tono cambió, el idioma cambió, la familiaridad se convirtió en algo inconfundible, nombres de mascotas, mensajes nocturnos, felicitaciones por las apariencias, reuniones concertadas. Un mensaje de Emily decía,
No puedo esperar a verte en mi habitación otra vez. Me siento más seguro contigo que con él. La implicación me puso la piel de gallina. El hombre que decidió mi futuro había estado construyendo una relación con mi esposa a puerta cerrada. El hombre que me llamó agresivo le había enviado el corazón a medianoche. El hombre que se suponía era imparcial ya había elegido bando incluso antes de que yo abriera la boca en el tribunal. Mi estómago se revolvió mientras leía cada línea. Esto no fue un error. Esto no fue un trágico malentendido. Este era un plan. Lo que empezó como susurros en un tribunal se había convertido ahora en un escándalo en toda regla. Los medios se dieron cuenta. Un periodista local publicó una denuncia. El titular decía: juez acusado de relación con el demandante en un caso interno de alto perfil. Mi nombre estaba en el artículo. También lo era el de Emily. El suyo también. Sintió surrealista. Como ver tu propia vida desde fuera de una Wii. Ahora, la gente me paraba en las gasolineras, en el supermercado. Algunos me dieron gestos de apoyo. Otros evitaron el contacto visual. Nadie sabía qué decir, porque nadie quiere creer que el sistema pueda estar tan roto. Eso personal. Qué cruel. Pero así fue, y casi me había destruido. Emily dejó de responderle a su abogado. Sus redes sociales se apagaron. Su trabajo en el hospital la puso de baja. Era como si el foco de atención finalmente hubiera cambiado, y ella no estuviera lista para estar ahí. Mientras tanto, el juez Dalton fue destituido de su cargo en espera de una investigación. Sin audiencias, sin sentencias, no más túnica negra. Y por lo que escuché, esta no era la primera vez que su nombre aparecía en circunstancias cuestionables. Había habido rumores, susurros de otros abogados. Habla de favoritismo, sobre sentencias extrañas, sobre las mujeres con las que parecía demasiado amigable. Pero nunca se quedó nada, hasta ahora. Ahora, los susurros se habían convertido en un rugido. Mi abogado me dijo que lo sucedido podría llevar al despido total del caso, que podría limpiar mi historial, que se pueda levantar la orden de alejamiento, que tal vez pueda volver a ver a Liam, pero no me sentí victorioso. Me sentí vacío, porque incluso cuando la verdad salió a la luz, el daño ya estaba hecho. Había pasado meses siendo pintado como un monstruo. Había perdido un tiempo con mi hijo que nunca recuperaría. Tuve noches en las que cuestioné mi propia memoria, mi propio carácter. Todo porque dos personas decidieron que querían reescribir la realidad para su propia conveniencia. Y lo peor fue que ni siquiera sabía por qué. ¿Por qué Emily había hecho esto? ¿Fue amor? ¿Fue poder? ¿Fue simplemente escapar? ¿O no había sido más que un daño colateral en la fantasía de otra persona? Esa pregunta me perseguía más que cualquier otra cosa. Repetí cada conversación, cada mirada fría, cada momento en el que ella parecía distante, distraída. Recordé la noche en que me dijo que estaba trabajando hasta tarde y descubrí que el hospital no la había programado en absoluto. Recordé el perfume en su ropa que no era suya, la forma en que siempre cerraba su teléfono, la forma en que se estremeció cuando toqué su hombro como si fuera una intrusión. Señales, todos. Yo los había visto, pero había sido demasiado leal para creerles, o tal vez demasiado asustado, porque creer la verdad hubiera significado admitir que la mujer con la que construí una vida la estaba desmantelando lentamente a mis espaldas. Empecé a ver a un terapeuta. María insistió. Dijo que el trauma no siempre produce moretones. A veces se manifiesta como silencio, como duda, como la sensación de que todavía estás conteniendo la respiración meses después de que pasó el peligro. El terapeuta me dijo que tenía lo que llamaban trauma por traición, que mi cerebro estaba atrapado en un bucle, tratar de procesar el hecho de que las personas en las que más confiaba se habían convertido en la fuente de mi dolor más profundo. Ella dijo que tomaría tiempo. Le dije que no sabía si me quedaba más tiempo para dar, pero me presenté. Cada semana me presenté, y poco a poco comencé a recuperar partes de mí mismo. No todos a la vez, no en algún avance dramático, pero en momentos, en recuerdos, en las pequeñas verdades me permití volver a creer, como el hecho de que fui un buen padre, que no era lo que decían que era. Ese amor nunca debe venir envuelto en control o manipulación. Y entonces, una mañana, María me entregó una carta.
Había llegado por correo, sin dirección de remitente, solo mi nombre, escrito con una letra que no había visto en años. Dentro había una nota breve. Daniel, nunca quise que nada de esto sucediera como sucedió. Pensé que tenía el control. Pensé que podría mantener las cosas separadas, pero me perdí. No espero perdón. Solo necesitaba que supieras eso. Emily. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Solo fragmentos de arrepentimiento. Doblé la carta y la guardé. No porque significara un cierre, sino porque a veces el silencio habla más que cualquier palabra que alguien pueda ofrecer. Si alguna vez te quemó alguien en quien confiabas y aún así lograste caminar entre las cenizas con la cabeza en alto, te veo. Comenta abajo con «Todavía estoy en pie», porque sobrevivir no se trata solo de lo que soportas. Se trata de lo que reconstruyes después de la tormenta. Y si cree que es necesario contar estas historias, historias que quitan la máscara y muestran la verdad que hay debajo, suscríbase a este canal. Este espacio existe para cada voz que ha sido sepultada por las mentiras de otra persona, y el tuyo merece ser escuchado. La noche después de que llegó la carta, me senté sola en la cocina sin nada más que el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que me hacían compañía. Esa carta, tan breve, tan vacía de sustancia real, había despertado algo en mí que no podía ignorar. No lloré, no me enfurecí. Me quedé allí sentada, entumecida, pensando en los años que había pasado creyendo que conocía a Emily, las cenas tranquilas, las risas ante la comida para llevar, la forma en que se quedaba dormida, con la cabeza apoyada en mi pecho, como si estuviera a salvo. Y ahora todo parecía fabricado, o peor aún, armado. María entró, sosteniendo su teléfono cerca de su pecho, como si contenía algo peligroso. Su expresión era cautelosa, pero decidida. Que había encontrado algo que necesitaba ver. La seguí a la sala de estar. Me senté a su lado en el viejo sofá de pana que chirriaba cuando cambiabas tu peso. Abrió su teléfono y abrió una base de datos pública del tribunal. Y ahí estaba. 2 nombres. 2 hombres diferentes. Ambos habían tenido una relación con Emily antes de que ella me conociera. Ambos habían presentado solicitudes oficiales para que se les retiraran las órdenes de protección tras haber sido acusados falsamente. Uno había sido acusado de acoso, el otro de asalto. Ninguno de los casos se mantuvo. En ambas situaciones se retiraron los cargos debido a inconsistencias en los testimonios y falta de pruebas. Pero cuando la verdad salió a la luz, ambos hombres ya habían perdido sus trabajos y uno de ellos había sido desalojado de su apartamento. Me quedé allí sentado, atónito. Esto no era nuevo para ella. Esto no fue una reacción emocional exagerada o un error aislado. Este era un patrón, y me golpeó como un tren de carga. Emily no solo estaba tratando de escapar, ella estaba repitiendo algo, un bucle, un ciclo que había aprendido a sobrevivir, reescribiéndose a sí misma como la víctima y al hombre de su vida como la amenaza. Quizás empezó como un mecanismo de defensa, quizás fue un comportamiento aprendido, o tal vez simplemente había descubierto que hacerse la víctima le daba poder, compasión, control. Yo había sido el próximo objetivo, solo otro capítulo de un libro largo y cruel. María se acercó a una amiga que trabajaba en la administración del hospital y le preguntó extraoficialmente si alguien se había quejado alguna vez del comportamiento de Emily. A los pocos días, se corrió la voz. Ya había sido investigada una vez antes por conducta poco profesional. Nada importante sobre el papel, solo una advertencia. Pero cuando María presionó más, descubrió que Emily había formado una relación cercana con el marido de una paciente durante un caso de atención a largo plazo. Hubo rumores de mensajes inapropiados, flirteo, manipulación emocional. Casi le había costado el trabajo, pero se transfirió a otro departamento antes de que se pudiera hacer algo formal. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería gritar, una parte de mí quería tirar una silla por la ventana, pero sobre todo me sentí traicionada por mí misma, porque las señales habían estado ahí. Simplemente no quería verlos. Estaba la forma en que ella me criticaba durante las discusiones, echando la culpa tan rápido que mi cabeza daba vueltas, las veces que me acusaba de ser demasiado controladora
si le hacía preguntas sencillas, como por qué llegaba a casa a las 2 de la madrugada después de un turno que terminaba a medianoche. Quería poner fin a las lágrimas que brotaban sin previo aviso durante las conversaciones. La forma en que convirtió a todos los que me rodeaban en enemigos potenciales en el momento en que cuestionaron su narrativa. Era una maestra en convertir sus heridas en armas. Y yo había estado ciego. Recordé una noche al comienzo de nuestra relación, antes de casarnos. Estábamos sentados en el porche de mi antiguo apartamento. Me habló de un hombre que la había engañado y dijo que intentó culparla por los problemas en su relación. Tomé su mano mientras ella lloraba. Le prometí que nunca la lastimaría así. Ahora me preguntaba si esa historia alguna vez había sido real. Empecé a cuestionarlo todo, cada recuerdo, cada conversación, cada mirada compartida. Era como si alguien hubiera tomado un marcador rojo de mi pasado y hubiera trazado líneas gruesas en cada momento que pensaba que era genuino. Y entonces me di cuenta de algo aún más oscuro. Ella no solo me había engañado a todos, sus amigos, mi familia, nuestros vecinos, incluso el sistema. El tribunal la creyó sin lugar a dudas. La policía actuó únicamente basándose en su palabra. El juez, cegado por su propia relación con ella, utilizó el poder de la ley para castigarme antes de que tuviera siquiera la oportunidad de defenderme. Pensé en todos los hombres que habían pasado por lo mismo y nunca dejaron un micrófono a su favor. Hombres que todavía luchaban por ver a sus hijos, siguen durmiendo en sus coches, todavía llevan la etiqueta de abusador, porque alguien a quien amaban tergiversó la verdad para servir a un propósito. Esa noche tomé una decisión. No iba simplemente a limpiar mi nombre, iba a exponerlo todo. No por venganza, no por odio, sino porque la verdad importaba, porque el silencio era la forma en que la gente como ella seguía ganando. Y estuve en silencio durante demasiado tiempo. Me comuniqué con los dos hombres que figuran en la base de datos del tribunal. Al principio dudaron, sospechoso, no podía culparlos, pero cuando les dije quién era yo y qué me había pasado, algo cambió. Sus voces se quebraron. Uno de ellos dijo, pensé que era el único. Hablamos durante horas. Compartieron historias que reflejaban la mía casi a la perfección. Acusaciones repentinas, órdenes de alejamiento, latigazo emocional. Uno de ellos perdió la custodia de su hija y no la había visto en 3 años. El otro había intentado quitarse la vida. El daño que causó no se limitó a las mentiras. Fue un corte profundo. Fracturó vidas. Pero ahora estábamos conectando los puntos. Ahora estábamos reunidos evidencia. Ahora la narrativa estaba cambiando. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me sentí una víctima. Me sentí como un superviviente saliendo de los escombros. Si alguna vez descubriste el patrón de alguien demasiado tarde, si alguna vez te diste cuenta de que la traición era más profunda de lo que imaginabas, quiero que comentes con las palabras, finalmente lo veo, porque nombrar la verdad es como reclamamos nuestro poder. Y si esta historia te identifica a ti o a alguien que amas, suscríbete ahora. Estas historias no solo necesitan ser escuchadas, necesitan sentirse. Y cada voz en este espacio ayuda a garantizar que nadie tenga que volver a sufrir en silencio. Fue durante la segunda sesión de terapia cuando finalmente lo admití en voz alta. Le dije, no sé con quién estaba casado. El terapeuta no se inmutó. Ella simplemente asintió, como si hubiera escuchado la misma frase 1000 veces de diferentes bocas con la misma expresión. Esa mezcla de vergüenza, confusión e incredulidad. Es extraño llorar a alguien que todavía está vivo. Llorar una versión de una persona que tal vez nunca existió, pero tuve que empezar por ahí, porque si no lo hacía, seguiría arrastrando esa versión rota del amor a cada aspecto de mi vida. Emily me había desmantelado pieza por pieza, no con los puños, no con gritos, pero con sutil descrédito, con un silencio perfectamente sincronizado, con exilio emocional. Ella no gritó, se distanció, y cada centímetro de distancia me hizo cuestionar mi valor. Le conté a la terapeuta sobre el día que olvidé comprar leche, y ella no me habló durante 2 días completos. ¿Cómo me hizo sentir como si hubiera hecho algo
monstruoso. Cómo me disculpé tantas veces que perdí la cuenta, aunque en el fondo sabía que no se trataba de la leche. Eso es lo que pasa con el abuso emocional. Rara vez deja moretones, pero te hace dudar de tu propia memoria, tu propia voz, tus propios instintos. Tenía talento para hacerme sentir inestable, sin siquiera levantar la voz. Si le preguntaba dónde había estado, diría que estaba paranoico. Si le preguntara por qué se alejaba, me acusaría de asfixiarla. Si intentaba explicarle cómo me sentía, ella se callaba por completo, sin contacto visual, sin respuesta. Simplemente se retiraba a otra habitación. Terminaría disculpándome por el delito de necesitar conexión. Y aprendí, con el tiempo, que el silencio puede ser tan violento como cualquier grito. Me hice más pequeño, hablé menos, me reí menos. Empecé a planificar conversaciones enteras en mi cabeza antes de hablar con ella, solo para asegurarme de no decir nada incorrecto. Eso no fue matrimonio. Esa fue una erosión lenta. Ahora, aquí estaba yo, un hombre que intentaba reconstruir su vida después de sobrevivir a duras penas a una versión de amor que casi lo convenció de que él era el villano. Después de esa segunda sesión, salí de la oficina y me senté en mi camioneta durante 15 minutos, simplemente respirando. Permitirme sentir algo, cualquier cosa, sin culpa. Por primera vez en mucho tiempo, no me disculpaba por existir, pero todavía faltaba una pieza: Liam. El tribunal aún no se había pronunciado sobre las visitas. Todo quedó congelado en un limbo legal, pero necesitaba ver a mi hijo, no solo para mí, sino para él, porque había sido un testigo silencioso de todo esto. Había visto las luces parpadear en nuestro camino de entrada. Escuché los argumentos ahogados. Sentí la tensión que llenaba la casa como niebla. No es necesario que los niños comprendan cada detalle para sentir la fractura. Empecé a escribirle cartas. No sabía si algún día los leería, pero me ayudó a sobrellevar la situación. Escribí sobre el día en que nació. La primera vez dijo, da. La forma en que solía quedarse dormido sosteniendo mi dedo. Escribí sobre lo mucho que extrañaba hacer panqueques con él los domingos por la mañana. Cómo extrañaba escuchar su risa hacer eco en el garaje mientras trabajaba. Le dije la verdad. No es la verdad del tribunal, la verdadera verdad. Ese amor nunca debería hacerte sentir miedo. Que no importaba lo que dijeran, su padre siempre había estado luchando por él. Envié una carta a mi antigua casa, sin dirección de remitente, solo un simple sobre con su nombre. Dudaba que Emily se lo diera, pero una parte de mí esperaba que tal vez, solo tal vez, ella sintiera una pizca de culpa y le dejara leerlo. 2 semanas después, recibí una respuesta. Estaba escrito con crayón. Hola papá, extraño los panqueques. Con amor, Liam. Lo leí 15 veces. Esa frase hizo más por mi curación que todos los documentos legales combinados. Era una prueba de que la conexión no se había roto. Algún lugar que dentro de todo el ruido y las mentiras, mi hijo todavía recordaba quién era yo. Llevé esa carta a la corte. Mi abogado dijo que legalmente no movería montañas, pero emocionalmente lo decía todo. Fue un recordatorio de que no solo estaba luchando para limpiar mi nombre, estaba luchando por restaurar un vínculo que nunca debería haberse roto en primer lugar. La siguiente audiencia judicial fue diferente. Un nuevo juez, neutral, profesional, sin susurros, sin prejuicios, solo la ley. Emily no hizo contacto visual conmigo. Su abogado parecía exhausto. Los medios habían dejado de aparecer. El escándalo había desaparecido de los titulares, pero mi historia no se había desvanecido. Todavía se estaba desarrollando y ahora tenía una voz que ya no podía silenciar. Di mi testimonio, tranquilamente, claramente. Presenté la línea de tiempo, la evidencia, las cartas, los patrones. No supliqué, no actué. Acabo de decir la verdad. Y cuando terminó, el juez me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Usted ha demostrado una notable moderación, señor Herrera, y un profundo compromiso con su hijo. Este tribunal lo reconoce. Esas palabras no arreglaron todo, pero importaban, porque por primera vez alguien en el poder me vio no como un número de caso, no como un acusado, sino como un padre, como ser humano.
El fallo fue simple: custodia compartida. Visitas supervisadas para empezar, hasta que Liam se sintiera cómodo. El tribunal volvería a evaluarlo en 90 días. No fue perfecto. libertad total, pero era una puerta. Y finalmente se me permitió atravesarlo. Cuando volví a ver a Liam, corrió hacia mí, sin dudarlo, sin miedo. Ese mismo niño que solía quedarse dormido en mi regazo, me abrazó y susurró: «Sabía que no hiciste nada malo». Y así, algo dentro de mí sanó. Si alguna vez has tenido que demostrar tu inocencia a las personas que deberían haber conocido tu corazón desde el principio, quiero que escribas en los comentarios que nunca me rendí, porque sobrevivir no se trata solo de mantenerse con vida, sino de permanecer fiel a uno mismo cuando todo lo que te rodea intenta reescribir tu historia. Y si crees que la verdad merece espacio, si conoces a alguien que haya pasado por algo así y necesite sentirse menos solo, suscríbete. Esto no es solo una historia. Este es un espacio para voces que alguna vez estuvieron enterradas. Y tu voz importa más de lo que crees. Las primeras visitas supervisadas con Liam fueron tranquilas, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía cómo salvar la distancia entre lo que recordaba y lo que le habían contado. No presioné, no hice preguntas, lo dejé hablar cuando estuvo listo y llené el silencio de calidez, con panqueques en platos de papel y libros para colorear de superhéroes, con historias de cuando era un bebé que solo un padre conocería. Lentamente vi sus hombros relajarse, sus ojos se iluminan. La forma en que se inclinaba hacia mí cuando le leía, como si la memoria muscular lo llevara de regreso a un lugar seguro. La supervisora designada por el tribunal era una mujer amable llamada Carol, mediados de los 50, ojos agudos, voz suave. Ella observó todo, no solo las palabras intercambiadas, sino la energía entre nosotros. En la tercera visita, me llevó aparte y me dijo: «Estás haciendo algo bien. Él confía en ti». Asentí, pero por dentro quería llorar, porque esa confianza casi había sido destruida por personas que nunca deberían haber tenido el poder de tocarla. Una tarde, mientras construíamos juntos un castillo de Lego, Liam me preguntó: «Papá, ¿por qué te fuiste durante tanto tiempo?». Esa pregunta me golpeó como un tren de carga. Hice una pausa, con el corazón acelerado, preguntándome cuánta verdad podría soportar un niño de 6 años. Pero también sabía que mentir simplemente continuaría el ciclo de confusión al que lo habían arrastrado. Entonces dije: «A veces, los adultos hacen las cosas mal, y cuando eso sucede, lleva tiempo arreglarlas. Pero nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte». Él no respondió con palabras. Él simplemente asintió y me entregó un ladrillo rojo, como si estuviera diciendo: «Está bien, sigamos construyendo». Y lo hicimos. Por esa misma época, sucedió algo inesperado. Una de las viejas amigas de Emily, Amanda, se acercó a mí en las redes sociales. Nunca habíamos sido cercanos. Ella siempre fue educada, pero distante. No había sabido nada de ella desde que todo se vino abajo. Su mensaje fue breve: «Creo que deberías saber la verdad. ¿Podemos hablar?». Nos conocimos en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. Territorio neutral. No sabía qué esperar, pero en el momento en que se sentó, vi el peso que llevaba. Amanda me dijo que se había distanciado de Emily meses antes de que todo se hiciera público. Dijo que había visto cambios, manipulaciones, mentiras, que se había quedado callada por miedo y malestar, pero que después de que estalló el escándalo del juez, ya no podía cargar con la culpa. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Ella me dijo lo que iba a hacer. Dijo que sabía exactamente cómo hacer que pareciera real, que si lloraba lo suficiente y mantenía la calma, nadie la cuestionaría. Dijo que eras demasiado pasivo para defenderte. La miré fijamente, atónito. Me temblaban las manos, no porque no le creyera, sino porque una parte de mí ya lo sabía. Simplemente, nunca alguien más pronunció las palabras en voz alta. Amanda me entregó una pequeña unidad flash. Dijo que había guardado mensajes, por si acaso, notas de voz, capturas de pantalla. Le agradecí. Se fue rápidamente, tal vez asustada por lo que había provocado, pero me senté en esa cabina durante casi 1 hora después de que ella se fue.
mirando el pequeño dispositivo que finalmente podría colapsar la narrativa que Emily había trabajado tan duro para construir. No abrí los archivos de inmediato. Esperé hasta que Liam se durmió esa noche, a salvo en la habitación de invitados de María, arropado con su mapache de peluche y su barriga llena de queso asado. Luego conecté el disco a mi computadora portátil y abrí la carpeta. Hubo 5 mensajes de voz. Reconocí la voz de Emily al instante. En uno, ella se reía. Decir lo fácil que fue manipular la historia. En otro, estaba practicando su testimonio, como si estuviera ensayando para una obra de teatro. Incluso bromeó acerca de llorar en el momento justo. Me quedé congelada mientras su voz resonaba a través de mis auriculares. Cada palabra era más profunda que la anterior. Las capturas de pantalla fueron peores. Mensajes de texto entre ella y una amiga sobre cómo tenía al juez en sus manos, sobre cómo quería hacer pagar a Daniel, sobre cómo había hecho esto antes, y siempre funcionó. Me sentí enfermo, pero también sentí que algo más surgía. No rabia, no tristeza, claridad. Esta era la evidencia que el sistema no podía ignorar. El patrón, la intención, la manipulación quedó al descubierto. Llamé a mi abogado a las 11 de la noche. Respondió aturdido, pero alerta en el momento en que dije, tengo algo. Al día siguiente, presentó una moción para reabrir el caso de custodia con nuevas pruebas. El tribunal respondió rápidamente. El peso del escándalo anterior todavía pesaba sobre sus cabezas, y ahora tenían pruebas tangibles de perjurio y difamación premeditada. Ya no se trataba solo de la custodia, se trataba de justicia. Se programó una nueva audiencia. Esta vez, nada de medios, sin dramatismo, solo hechos. Emily no apareció. Su abogado llegó solo, silencioso y con una carpeta que apenas tocó. Cuando el juez reprodujo los archivos de audio en el tribunal, el silencio en la sala era asfixiante. El rostro del juez no se movió, pero sus dedos tamborilearon lentamente sobre el escritorio, como si contara cada mentira. El fallo fue rápido. Se me concede la custodia total. Emily iba a recibir únicamente visitas supervisadas, en espera de una evaluación psicológica. La orden de alejamiento fue revocada. Mi expediente fue borrado, y se abrió una investigación formal sobre sus acusaciones anteriores. Se acabó. Pero en muchos sentidos, esto apenas estaba comenzando, porque la libertad después de una injusticia no parece una celebración. Es como salir de un edificio en llamas y darte cuenta de que todavía hueles a humo. Se siente como abrazar a tu hijo y saber que nunca comprenderá del todo lo cerca que estuvo de perderte. Esa noche, acosté a Liam en la cama. Me miró y dijo, ¿podemos construir una casa en el árbol mañana? Sonreí, lágrimas en los ojos. Sí, amigo, podemos construir lo que quieras. Y en ese momento entendí que la curación no proviene de la venganza, proviene de elegir construir de nuevo. Si alguna vez has tenido que recoger los pedazos de tu vida después de que alguien intentó destruirla desde adentro hacia afuera, comenta, estoy reconstruyendo de todos modos, porque tu resiliencia importa. Y si esta historia te ha recordado algo que has vivido, o que está pasando a alguien que amas, suscríbete a este canal. Estas historias no son solo historias, son testimonios de la fuerza de las personas que se niegan a ser borradas. Y tu historia también pertenece aquí. La primera mañana después del fallo, me desperté antes de que saliera el sol. No por costumbre, no por ansiedad, sino porque por primera vez en más de un año, mi cuerpo no estaba apretado como un puño. Me senté en el borde de la cama. El silencio de la habitación se apoderó de mí como una cálida manta. No se avecina ninguna fecha de juicio, ningún abogado esperando, ninguna acusación dando vueltas sobre mi cabeza como buitres. Se sintió extraño, casi extranjero, este tipo de paz, no del tipo ruidoso y de celebración, pero el suave y firme que surge al saber que la tormenta ha pasado y que el techo se mantiene fuerte. Liam todavía estaba dormido en la habitación de al lado. Caminé por el pasillo y me asomé. El suave subir y bajar de su pecho, anclándome en el presente. El pasado casi me había robado esta visión. Las mentiras, la manipulación, la traición, habían construido un muro entre este momento y yo. Pero ahora, ladrillo a ladrillo,
Ese muro había desaparecido y, sin embargo, a pesar de lo pacífico que me sentía, había un dolor persistente en mi pecho, porque sobrevivir a la injusticia no borra automáticamente su impacto. Me encontré repitiendo cada conversación que había tenido con Emily, buscando señales que me perdí, momentos en los que debería haberme marchado. Recordé nuestra luna de miel, cuando ella insistió en que cambiáramos de hotel porque no le gustaba la forma en que me miraba el botones. Pensé que era protección. Ahora lo vi tal como era, el comienzo de un aislamiento disfrazado de cuidado. Pensé en la primera vez que me acusó de algo absurdo, una cita para almorzar olvidada, según ella, a la que me perdí deliberadamente para hacerla sentir invisible. Le envié capturas de pantalla que demostraban que estaba en una reunión. Ella todavía lloraba. Ella todavía se fue. Y todavía me disculpé. No porque estuviera equivocado, sino porque ya estaba condicionado para ser el pacificador. Eso es lo que la gente no siempre entiende sobre el abuso emocional. No aparece con ojos morados ni costillas rotas. Se muestra como confusión, como dudas, como disculparte por cosas que no hiciste solo para detener el giro de la espiral. Ning. Incluso ahora, había momentos en los que me preguntaba si todo había sido culpa mía, de algún modo. Ese es el residuo que deja, la capacidad de cuestionar la propia realidad mucho después de que se haya confirmado la verdad. Pasé esa primera semana poco a poco, volviendo a colocar piezas de mí en su lugar. Me reconecté con amigos que había alejado durante los meses más oscuros. Borré mensajes antiguos que había releído 1000 veces intentando encontrar significados ocultos. Incluso empaqué las últimas cajas de cosas que Emily había dejado y las dejé afuera. No con ira, pero como acto final de liberación. ¿Y Liam? Estaba prosperando. Él sonrió más. Hizo más preguntas. Se rió más fuerte. Una noche, nos preguntó si podíamos dormir en la sala y ver películas como solíamos hacerlo. Construimos un fuerte con mantas y cojines de sofá. Hicimos palomitas de maíz y vimos Los Increíbles hasta que se quedó dormido sobre mi pecho. Entonces me di cuenta. La simplicidad de ese momento fue más poderosa que cualquier victoria en el tribunal. Esa misma semana recibí una carta de la Junta Judicial Estatal. La investigación sobre el juez Dalton estaba completa. Fue oficialmente inhabilitado. El informe fue breve, pero mordaz. Detallaba conductas inapropiadas, violación de la ética judicial y un patrón claro de favoritismo influenciado por la participación personal. No me trajo alegría, me trajo claridad. La justicia, cuando finalmente llega, no siempre se siente como una victoria. A veces se siente como una exhalación silenciosa, un recordatorio susurrado de que no estabas loco, que tu voz importaba, que el sistema, por defectuoso que sea, no le haya fallado por completo. Me preguntaron si quería presentar cargos contra Emily. El fiscal del distrito dijo que tenía un caso sólido, que con las grabaciones de voz, las capturas de pantalla y el falso testimonio, podría emprender acciones legales por difamación, perjurio e incluso interferencia privativa de libertad. Les dije que necesitaba tiempo, porque la venganza no cura, y ya no estaba segura de cómo era la justicia cuando el daño ya estaba hecho. En cambio, me concentré en otra cosa, algo más urgente: ayudar a otros que todavía estaban atrapados en el silencio del que había escapado. Empecé a escribir, compartiendo partes de mi historia en línea. Al principio de forma anónima, luego con mi nombre. Estaba asustado, vulnerable, pero los mensajes que recibí hicieron que cada segundo valiera la pena. Un padre de Missouri que no había visto a su hija en 18 meses me envió un mensaje diciéndome que finalmente tenía el coraje de luchar de nuevo. Una mujer de Oregón escribió que, después de escuchar mi historia, se dio cuenta de que estaba abusando emocionalmente de su pareja y estaba buscando terapia. Un joven, de apenas 20 años, me agradeció por demostrarle que el amor no debe doler así. Ese amor nunca debe exigir tu silencio. No se trataba de ser un héroe, se trataba de ser real, crudo, sin filtrar, porque así es como rompemos ciclos. Hablando cuando nos dicen que nos quedemos callados, de pie cuando nos dicen que nos sentemos, amar de nuevo, incluso cuando el mundo intentó enseñarnos que el amor era peligroso. Y poco a poco comencé a amar de nuevo.
Nadie más. Aún no. Pero yo mismo. Empecé a correr de nuevo, tocando la guitarra otra vez. Cocinar comidas que me recordaron mi infancia. Reír sin culpa. Llevé a Liam a un viaje de campamento de fin de semana. Solo nosotros dos. Encendimos una fogata, asamos malvaviscos y él me contó historias que se había inventado en la cabeza. Su imaginación era salvaje y hermosa, y no estaba contaminada por el desastre al que habíamos sobrevivido. Y mientras lo veía quedarse dormido en la tienda esa noche, me hice una promesa, para nunca dejar que el silencio me robe otra vez. Si alguna vez lograste algo que intentó convencerte de que tu voz no importaba, quiero que comentes que no soy invisible, porque el mundo necesita tu voz, necesita tu historia, necesita tu coraje. Y si esta historia te encontró cuando más la necesitabas, suscríbete, no solo para escuchar la mía, sino para recordarte a ti mismo que no importa cuán profunda sea la traición, cuán oscura sea la mentira, siempre hay un camino de regreso a la verdad, y vuelve a ti mismo. Me tomó meses darme cuenta de que la curación no era un camino recto. Algunas mañanas me despertaba con esperanza en el pecho, una sensación de control, una visión del futuro que estaba reconstruyendo lentamente, y luego hubo días en los que apenas podía levantarme de la cama, no porque la extrañara, sino porque extrañaba al hombre que solía ser antes de que todo se desmoronara, antes de que el amor se convirtiera en un arma, y había que luchar por la verdad en los tribunales en lugar de vivirla en cocinas, salas de estar y patios de recreo. Una noche, estaba revisando algunas cajas de almacenamiento viejas y encontré una foto nuestra. Yo, Emily y Liam. Los tres sonriendo, bañados por el sol en un lago. Ella tenía su brazo alrededor de mí. Liam sostenía una paleta derretida. Lo miré durante mucho tiempo, no porque extrañara lo que teníamos, sino porque extrañaba creer que era real, que estaba a salvo. Esa familia significaba algo sólido. Es difícil lamentar más la idea de una vida que la vida misma. Esa noche, Liam me preguntó si podía dormir en mi cama. No había hecho eso desde el conde y días de la batalla por la custodia. Le pregunté por qué y me dijo, porque a veces sueño que vuelves a desaparecer. Lo abracé más fuerte que nunca y le hice una promesa que sabía que nunca rompería. Siempre volveré. Y me di cuenta de que de eso se había tratado todo este viaje. Volviendo a mí mismo, volviendo al padre que fui, el hombre al que había enterrado bajo la duda, el miedo y la vergüenza. Pero incluso a la luz de la curación, las sombras persistían. Empecé a tener sueños, no pesadillas, más bien fragmentos vívidos. Escucharía la voz de Emily en el pasillo, vea el rostro del juez entre la multitud. Reviviría el momento en que la sala del tribunal quedó en silencio después de que el micrófono los expuso. Mi corazón se aceleraría. Temblarían las manos. A veces me despertaba y caminaba por la casa, revisando las cerraduras, aunque ya nadie venía a buscarme. El trauma no desaparece cuando desaparece el peligro. Perdura, atormenta. Empecé a escribir sobre ello de forma más abierta. Compartí mi historia en un podcast que se centró en las acusaciones falsas y la reforma de los tribunales de familia. La anfitriona era una mujer cuyo propio hermano había perdido todo en una situación similar. Ella escuchó con compasión, pero también con ira, porque sabía que esto no era raro. Rara vez se hablaba. El episodio se volvió viral. Miles de descargas, cientos de mensajes, desde madres, padres, hermanos e incluso abogados que habían sido testigos de patrones similares y se sentían impotentes ante ellos. Un mensaje se me quedó grabado. Una mujer escribió, «Mi ex me hizo creer que estaba loca. Tú me ayudaste a recordar que no lo estoy». Eso me rompió de la mejor manera, porque cada vez que hablé, no solo estaba limpiando mi nombre, estaba dando lenguaje a personas que habían sido silenciadas, que habían sido pintados como monstruos cuando lo único que siempre querían era la paz. Me invitaron a hablar en un pequeño evento de promoción en Denver. Casi no fui. La idea de pararme frente a extraños y reabrir las heridas me aterrorizaba, pero María me convenció. Ella dijo que la curación no es solo para nosotros, es para todos los que todavía caminan a través del fuego. Entonces fui, y hablé, no con ira, no con venganza,
pero con honestidad. Les hablé de Liam, sobre los mensajes de voz, sobre el juez, sobre el miedo, sobre la fuerza que se necesita para seguir luchando cuando se niega la propia realidad. Cuando terminé, un hombre de unos 50 años se me acercó. No dijo mucho, solo me abrazó y susurró: «Gracias por decir lo que yo no pude». En ese momento, comprendí el efecto dominó de la verdad. Una voz se convierte en 10, 10 se convierte en 100, y en algún momento, un niño como Liam crece en un mundo donde su padre nunca tuvo que demostrar que merecía estar en su vida. Pero todavía había algo que necesitaba hacer. Una noche me senté y le escribí una carta a Emily. No perdonar, no abrir puertas, pero cerrar uno para siempre. Le dije que ya lo había descubierto, que había encontrado fuerza entre los escombros, que el niño que una vez vio desmoronarse era ahora un hombre que se reconstruía, no solo para sí mismo, sino para los demás. Le dije que su silencio, su manipulación, su traición no ganaron. Luego doblé la carta y la quemé en la chimenea, porque algunas cosas no es necesario enviarlas, solo necesitan ser liberados. Liam y yo construimos esa casa en el árbol que pidió. Fueron necesarios algunos fines de semana, algunos errores, muchas risas, pero cuando estuvo terminado, la llamó la zona segura. Le pregunté por qué, y me dijo: «Porque aquí arriba no pasa nada malo». Subí con él una tarde y vimos cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. Apoyó su cabeza en mi hombro y dijo: «Ya no tienes que estar triste, papá». Asentí, porque tenía razón. La tormenta había pasado, el suelo todavía estaba húmedo, pero las raíces eran fuertes. Si alguna vez te encontraste en medio de la destrucción y elegiste construir de todos modos, incluso cuando te temblaban las manos, quiero que comentes que aún así elegí sanar, porque esa elección lo es todo. Esa elección es poder. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó que la esperanza todavía es posible, suscríbete. Deja que este canal sea tu zona segura, un lugar donde vive la verdad, donde termina el silencio y donde comienza la curación. Un martes por la tarde cualquiera, sucedió algo inesperado. Liam llegó a casa de la escuela con un trozo de papel apretado en su pequeño puño. Estaba sonriendo, esa clase de alegría desdentada que solo los niños pueden mostrar de manera tan genuina. Corrió hacia mí y me dijo: «Hoy escribí sobre ti». Me agaché y abrí la página arrugada. En la parte superior decía: «Héroe». Debajo había un dibujo de él y yo, parados bajo una gran casa en un árbol, ambos con capas. Sus palabras fueron simples, escritas con letra cuidadosa y temblorosa. Decía: «Mi papá es mi héroe, porque regresó cuando más lo necesitaba. Es fuerte y amable. Me dice la verdad». Tuve que apartar la cara por un segundo. No porque no quisiera que me viera llorar, sino porque necesitaba un respiro antes de que mi pecho colapsara por el peso de esa frase. Me dice la verdad. Después de todo, eso fue lo que se le quedó grabado. No las batallas en los tribunales, no el caos, no las mentiras, pero el hecho de que le había dicho la verdad, cuando hubiera sido mucho más fácil mentir o no decir nada. Esa noche enmarqué la carta. Lo colgué encima de mi escritorio, no para recordarme el dolor que había soportado, pero para recordarme el propósito que surgió de ello. Comencé a trabajar como voluntaria en una organización sin fines de lucro que apoyaba a los padres que enfrentan injusticias en la custodia. Escuché historias que sonaban como ecos de las mías. Diferentes nombres, caras diferentes, el mismo dolor, la misma confusión, la misma sensación desgarradora de haber sido borrado. Un padre se quebró al contarme la vez que su hija lo llamó monstruo, porque su madre dijo que la había abandonado. No lo había hecho. Había estado atrapado en una batalla legal durante casi 2 años, gastando todo lo que tenía solo para que le permitieran saludar a su hija desde el otro lado de un estacionamiento. Su historia no me sorprendió, pero me enfureció, porque esto no era raro. Fue una epidemia. El sistema destinado a proteger a veces fue utilizado como arma por aquellos que sabían cómo manipularlo mejor. Entonces, compartí lo que había aprendido, sobre documentarlo todo, sobre mantener la calma cuando todo en ti quiere gritar, sobre construir un sistema de apoyo incluso cuando el mundo te dice que lo manejes solo. Vi a la gente alegrarse cuando se dieron cuenta de que no estaban locos.
No estaban rotos, simplemente quedaron atrapados en una pelea que no pidieron, y poco a poco se fue formando una comunidad, no solo en torno al dolor, pero en torno a la recuperación. Celebramos pequeñas victorias. Se restablece el régimen de visitas, un reclamo falso revocado, un juez que realmente escuchó. Cada pequeña victoria parecía una rebelión contra el silencio. En casa, Liam siguió creciendo. Comenzó a hacer preguntas más profundas, no solo sobre Emily, sino sobre la vida, sobre por qué las personas se lastiman entre sí, sobre si ser bueno siempre significó hacerlo fácil. Una noche me preguntó, ¿alguna vez quisiste renunciar a mí? Lo miré a los ojos y le dije, nunca, ni siquiera una vez. Él asintió, como si siempre lo hubiera sabido, pero necesitara oírlo de todos modos. Eso es lo que pasa con los niños. Llevan preguntas en sus huesos mucho antes de que aprendan a expresarlas en palabras. Comenzamos una nueva tradición. Cada domingo por la noche encendíamos una vela y cada uno decía algo por lo que estábamos agradecidos esa semana. A veces eran cosas tontas, helado, dibujos animados, un juguete nuevo, pero a veces era más pesado. Una semana, Liam dijo, «Estoy agradecido de que las cosas malas no hayan durado para siempre». No hablé después de eso. Simplemente se acercó a la mesa y le tomó la mano. El residuo emocional todavía aparecía a veces. Una canción, un olor, un correo electrónico de un nombre que no había visto en meses. Desencadenantes recordaron lo que me habían tomado. Pero ahora, en lugar de desmoronarme, observé el sentimiento, lo reconocí y lo dejé pasar como una nube de tormenta que se mueve a través del cielo abierto. Ya no temía que me deshicieran, porque ya me habían deshecho, y me había reconstruido, más fuerte, más sabio, más suave, no más duro. Porque la verdadera fuerza no proviene de volverse como las personas que te rompieron. Viene de negarse a hacerlo. A veces recibía mensajes de extraños que habían seguido mi historia. Escribían cosas como, «Nunca pensé que volvería a creer en el amor hasta que vi lo que construiste con tu hijo». O, «Tu historia me salvó de cometer el peor error de mi vida». Y me sentaba allí asombrado, no porque pensara que era un héroe, sino porque me di cuenta de que la supervivencia, cuando se habla en voz alta, se convierte en un mapa que alguien más puede seguir. Y pensé en cuántas vidas cambiaron, no porque gané un caso, sino porque elegí hablar. En un mundo que a menudo premia el silencio, decir la verdad es un acto de revolución. Esa se convirtió en mi misión, no para revivir el dolor una y otra vez, sino para transmutarlo. Convertirlo en algo a lo que le pudieran crecer las manos y sostener a alguien más cuando pensaba que no podría lograrlo. Liam y yo plantamos un árbol en el patio trasero una tarde de primavera. Lo llamó Esperanza. Le pregunté por qué y me dijo, porque incluso cuando plantas algo pequeño, puede crecer mucho si lo cuidas. Así que ahora, cada vez que miro por la ventana, veo ese árbol, todavía pequeño, pero manteniéndose erguido. Y lo recuerdo, eso es todo lo que es la curación. Plantar algo pequeño, cuidándolo, viéndolo crecer. Si alguna vez tuviste que reconstruir a partir de las cenizas de las mentiras de otra persona y aún así lograste plantar algo nuevo, comenta a continuación. Planté esperanza. Tu historia importa aquí. Tu voz está segura aquí. Y si quieres seguir recorriendo este camino con nosotros, suscríbete al canal. Convertimos el dolor en propósito y el silencio en fuerza. La última vez que me miré al espejo y vi al hombre que solía ser fue hace meses. Ese hombre estaba vacío, precavido, magullados en lugares que nadie podía ver. Pasó sus días como un fantasma, tratando de demostrarle al mundo que todavía era digno de amor, de respeto, de verdad. Susurró en lugar de hablar. Se estremeció ante la amabilidad porque no saber si fue real. Pero el hombre que veo ahora, él está más alto. No porque el mundo se volviera justo, o porque la justicia llegó envuelta en un lazo, sino porque aprendió a mantenerse en pie sin necesidad de permiso. Aprendió que el peso de las mentiras no lo define, sino cómo las llevaba y las dejaba. El viaje a través de la traición, la acusación, la humillación y la pérdida no me amargó. Me hizo preciso. Ahora sé quién soy. No a pesar del fuego,
sino gracias a él. Miro a Liam ahora y veo más que un simple hijo. Veo un testigo, un superviviente, una chispa que nunca se apagó, incluso cuando el mundo intentó apagar todas las luces que nos rodeaban. Me enseñó algo que nunca esperé aprender de niño: cómo empezar de nuevo, no como víctima, sino como constructor. Todavía tengo días en los que los recuerdos me golpean con demasiada fuerza. A veces, cuando paso por el juzgado o cuando escucho una voz que suena como la de ella, mi corazón da un vuelco. El trauma no desaparece, se suaviza, se transforma, y si tenemos suerte, se convierte en combustible. Esta historia, mi historia, comenzó con una traición que nunca podría haber predicho, una sala llena de silencio y un micrófono dejado encendido por accidente. Pero lo que ocurrió fue algo mucho más grande que la venganza o el castigo. Fue una revelación, renacimiento, renovación. A las personas que dudaron de mí, que susurraron a puerta cerrada, que me juzgaron sin preguntarme ni una sola vez qué pasó, los perdono. No porque te lo hayas ganado, sino porque ya no quiero llevarte conmigo. Y a quienes estuvieron a mi lado, que creyeron en mí, incluso cuando les costó algo, les doy las gracias, profundamente, eternamente. María, me salvaste más de lo que crees, no arreglándome, sino sentándose conmigo en este desastre. Al verme cuando no podía verme a mí mismo, me mostraste que la familia no siempre es de sangre, sino de los que se quedan cuando todos los demás se van. A Amanda, por encontrar el coraje para presentarse cuando el silencio era más seguro. Tu voz fue el dominó que lo cambió todo. Te debo más de lo que puedo decir. A cada hombre, cada mujer, cada padre que todavía está librando una batalla que nunca pidieron, los veo, te creo. Y te lo prometo, hay vida después de esto, hay alegría nuevamente, hay paz al otro lado de esta guerra. Y si nadie te lo ha dicho todavía, te lo mereces. Mereces ser escuchado, mereces ser amado sin miedo, mereces estar completo. Este no es solo el final de una historia, es el comienzo de algo mucho más importante. Un movimiento de voces será silenciado, que ya no, una generación de supervivientes que ya no se esconderán avergonzados, una comunidad que se vuelve más ruidosa, más fuerte y más audaz, gracias a lo que hemos vivido. Si llegaste al final de esta historia, gracias, realmente, tu tiempo, tu corazón, tu voluntad de soportar un dolor que no es tuyo, eso importa. Y si sentiste algo aquí, si esto tocó una parte de ti que tal vez ni siquiera sabías que necesitaba curación, haz algo valiente. Haga clic en suscribirse. Únete a este espacio. Quédate con nosotros. Aquí honramos a aquellos que lograron superar la oscuridad. Aquí pronunciamos los nombres de los silenciados. Aquí sanamos juntos. Y ahora, al cerrar este capítulo, comienza uno nuevo. Hay otra historia esperándote. Una que podría darte la fuerza que no sabías que tenías. Está en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en él, míralo, siéntelo. Deja que te recuerde que no importa en qué punto de tu viaje te encuentres, no estás solo. Gracias por caminar conmigo. Próxima. Sigue Hasta la mente respirando, puede ser. sigue construyendo y sobre todo, sigue creyendo.